no he podido salir del 2 porque hay oro puro. Y dice así, por lo cual eres, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tremendo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Característica del ser humano, juzgar. ¿Por qué? Porque nos creemos buenos. Yo me creo mejor que. Yo me creo. Menospreciando lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque me llamas bueno, bueno, solamente hay uno, Dios. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice la palabra. Así que tú que juzgas, no tienes fundamento para juzgar, tienes una mentira en la cabeza, te crees bueno. Por eso levantas el dedo acusador hacia el otro, porque te crees bueno y crees que tienes la autoridad para juzgar al otro. Dice acá, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Tremendo, tremendo. ¿Por qué juzgo? Porque me creo mejor. Solamente cuando me conecto al corazón de la Biblia me doy cuenta, no, yo no soy mejor. Yo no soy mejor, el corazón del hombre tiende de continuo al mal, yo soy digno de ser destruido y digno de ser desechado, pero de tal manera me amó Dios, es diferente. Pero el que juzga es porque se cree mejor que el otro, el que juzga es porque se cree bueno, no está conectado al corazón de Dios, y Dios claramente le dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si vosotros siendo malos, ¿qué dice acá? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú que juzgas, eres inexcusable porque tú en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tremendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Recuerda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo como camino de la verdad y la vida, y conoceréis la verdad os hará libres. Jesucristo es la palabra. Así que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la palabra, no según tu pensamiento o la ley que tengo en mi mente, según la palabra. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo fue entregado a muerte por esta persona, resucitó para justificarla y justificada pues por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿y si no tiene fe, no cree? Entonces su conciencia la condena. Su propia conciencia la condena y la lleva a culpa y libertad. Y culpa, y si lo aprueba, libertad de culpa. ¿Qué nos aprueba? La sangre de Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones, pagó por tus pecados, pero resucitó para justificarte. ¿Tú crees en Dios? No me puedes decir que eres pecador o pecadora. No me puedes decir, tú crees en Dios, no me puedes decir que eres pecador porque estás negando a Dios mismo. Dios mismo entregó a su Hijo Jesucristo para pagar por tus pecados, para que limpiándote el pecado, Dios pudiera vivir en tu interior, dice la Biblia. Y tú dices que tienes pecado. No, Dios no puede vivir en alguien con pecado, porque Dios es santo. Por eso lo que hizo primero fue santificarnos para poder poner su Espíritu Santo en nosotros y vivir con todo su poder a través nuestro. Lo dice la Biblia. Lo vamos a revisar, estamos en Romanos. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es que ¿qué está diciendo él en esos videos? ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios si te presentas sin la sangre de Jesús? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Tú y yo no tenemos autoridad de juzgar nada, ni a nadie, pero tú y yo creemos que sí. ¿Por qué juzgamos? Yo juzgo al otro porque me creo mejor. Yo juzgo al otro porque creo que estoy en mejor posición. No, la única diferencia entre él y yo es la sangre de Jesús. Y si él también tiene la sangre de Jesús, no tenemos diferencia. No hay ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 21, 22 en adelante. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Tú menosprecias las riquezas de benignidad, de paciencia y generosidad, ignorando que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando tú juzgas a otro, no caes en cuenta que es que si tú estás en Cristo es por pura misericordia, que Él mismo inclinó tu corazón y te trajo a ti. O sea, que tú no puedes juzgar a nadie. Y si alguien está haciendo unas conductas que tú no haces, tú no eres mejor. Tú no eres mejor.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y si fallas en unas como si fallaras en todas. No haces eso, pero haces otra. Y si haces otras como si hicieras eso y tú juzgándolo a él, si tú juzgas es porque no te has conectado al corazón de Romanos capítulo 2, del 1 al 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, no sabiendo que es su benignidad, su amabilidad, que Él es lindo, que Él es bueno, lo cual te lleva al arrepentimiento, al cambio de mente. ¿Recuerdan? Ayer explicaba, cambio de mente, metanoía. Metanoía no es cambio de conducta. ¿Aló? Metanoía no es cambio de conducta, metanoía es cambio de mente. O sea, cuando cambio mi mente, el cuerpo es vehículo de la mente, cambia mi conducta. Pero la persona quiere cambiar conductas y cambiar la mente, su cambio es temporal y va a volver a reincidir en lo mismo. Una persona conoce a Cristo, recibe la salvación, el perdón de pecados, se une a Dios, pero sucede que en ese proceso no pasa por un proceso de cambio de mente, sigue en la misma conducta, se compromete a dejar de fallar, a dejar de fumar, pero es temporal, vuelve y reincide porque no ha cambiado su corazón, no ha cambiado su mente, solamente está buscando la conducta. Pero dice, ese es el arrepentimiento, el cambio de mente. Entonces, ¿qué pasa? Dios en su misericordia, por amor, es el que nos trae al cambio de corazón, al cambio de mente y al cambio de vida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no cambiado, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que pero por tu dureza y tu corazón arrepentido, obviamente está hablando de que está desconectado de la palabra de Dios, separado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce la fe, o sea que está separado de la palabra de Dios, porque si está unido a la palabra de Dios, la fe va a venir sobre él. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones, pagó por tus pecados. Si tú dices que eres pecador, el justo juicio de Dios es el que no cree en Cristo y posesiotea la sangre de Cristo, obvio se va al infierno. Y el que cree en Cristo tiene vida eterna, recibe su amor. Eso dice la Biblia. Pero yo soy mentiroso y Dios es veraz, por eso prefiero leer Biblia. O sea, a mí no me crean nada, solo lo que diga la Biblia. Pero el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero la Biblia enseña que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Sí, te quiero quitar una mentira en la cabeza. Si vosotros siendo malos, dice Jesús, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las intenciones del corazón del hombre son perversas desde su juventud. Dice la Biblia, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había un solo entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios. Y dice que Él va a juzgarnos por las buenas obras. ¿A quién va a salvarse? Por las obras. Dice acá, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es el pago de tus obras y el pago de mis obras, eternidad en el infierno. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, de tal manera te amó y me amó Dios. Para que todo aquel que en Él cree, que por obras no podemos, sino por la sangre de Jesús, ser justificados delante de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Perseverando en bien hacer, por la Biblia dice que continúa solamente el mal, o sea que nadie puede estar en el bien hacer. Sí, solamente uno. ¿Quién hace lo bueno? ¿Quién es el único bueno? Dios. Así que Dios nos metió en Cristo para que cuando Dios nos vea, vea a Cristo, santo, justo y perfecto. Porque si nos ve a nosotros solo en Cristo hay complacencia y cae sobre el hombre que no tenga a Cristo, no se ha limpiado por la sangre de Jesús, el justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El corazón del hombre tiende de continuo al mal, no hay quien haga lo bueno, o sea que todos directo al infierno según ese versículo. Pero vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quién hace bien? La Biblia nos ha enseñado toda la mañana que nosotros no. ¿Quién hace bien? Cristo. Entonces, ¿tú estás en Cristo o estás fuera de Cristo? Más por Dios, tú estás en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios te ve, clasificas vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Cristo perseveró en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Por Cristo tú estás en el cielo, por Cristo tú eres salvo, por Cristo eres limpio de pecado, por Cristo eres perdonado. Y si tú estás en Cristo, Dios te metió a Cristo, en Cristo hay complacencia. Tienes todo el poder de Dios a tu lado, a tu favor, por la sangre de Cristo. Pero si tú crees que por tus comportamientos agradas a Dios, déjame decirte que la paga del pecado es muerte. Si fallas en unas como si fallaras en todas,
quien no es con él es contra él, y quien no recoge con él desparrama. O sea que obviamente nada que ver con Dios, quien vive bajo los mandamientos. La ley produce ira. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, dice Romanos 3:21. Nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque todo hombre es malo. Lo que era imposible para la ley, ¿qué? Justificarnos. Por cuanto era débil por la carne, porque ningún ser humano puede cumplirlo. Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley, la justa exigencia de la ley, se cumpliese en nosotros que estamos en Cristo. Romanos capítulo 8. Por eso, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, por siempre, únicamente y por siempre, 100% Jesucristo, aleluya. Y continúo. Pero dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hemos visto que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, desde Adán hasta el que no ha nacido aún. Pero dice acá, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no escuchan y no obedecen a la verdad. A los que son contenciosos, a los que pelean, no, sí, tiene que comportarse y tiene que hacer ira y enojo porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Sí, es por los mandamientos, ira y enojo porque estás pisoteando la sangre de Cristo, estás menospreciando la obra de Dios. No me puedes decir que crees en Dios si tú exiges que los demás se cumplan los mandamientos o que se comporten bien. Si tú ni te comportas bien desde que naciste, a tus ojos engañosos y engañados por Satanás, sí, pero mirando la palabra de Dios, el cual es verdadero, dice que desde que naciste de continuo solamente el mal. Mauricio, pero usted qué está diciendo, está dando licencia para pecar, la gente se puede desbocar al pecado. Desde que naciste tienes licencia para pecar, y desde que naciste estás desbocado al pecado. No te estás dando cuenta que tú te vas al infierno, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, tú no eres bueno, tú no haces el bien. Cuando miras con los ojos de Dios, te das cuenta, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. Por eso te queda una sola opción: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero sabes, hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él es necesario que crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Sin fe, sin querer la palabra, ¿cómo vamos a poder agradar a Dios? ¿Cómo vamos a poder agradar a Dios si no sabemos que somos limpios de pecados, santos y perfectos por la sangre de Jesús? Obviamente no por nuestras conductas, porque las conductas del hombre de continuo solamente el mal. No haces lo bueno. No haces lo bueno. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso, por no hacer lo bueno, Cristo pagó por tus pecados. Deja el orgullo a un lado, no pelees con la Biblia. Dios te ama, no pelees con el amor de Dios. Y lo digo es porque una persona, por predicar el amor de Dios, se puso brava. ¿Brava por qué? Porque le dije que no puede ser justificado por sus mandamientos, porque le digo lo que la Biblia dice: malo, perfecto y digno de ser destruido. Pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te amó y te lavó de tus pecados con su sangre. Fuera que yo te estuviera diciendo, tienes que darme la mitad de tu dinero. Ni escuches, ponte bravo, ponte brava. Pero si te estoy diciendo, él te amó y te lavó de tus pecados con su sangre, y por su sangre preciosa tienes entrada al cielo. Es bravo, bravo. Evidentemente acá alguien está dominando tu cabeza y no es Dios. Dice así: tribulación y angustia. Acá me están llamando. Dice así: tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Acá lo dice claramente. Angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Bien, continúo. Claro que me entró una llamada. Tribulación sobre todo el ser humano que hace lo malo. La Biblia enseña que todo ser humano hace lo malo. O sea que para todos hay tribulación y angustia. Al judío primeramente, o sea, al experto en conductas, el que se comporta, el que vive los mandamientos. Y al griego, el que nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Pero tribulación y angustia para esa persona. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quién hace lo bueno? Jesucristo, tú y yo no lo hacemos. Ten la seguridad bíblicamente. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Así que dice acá, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea, a nadie. Pero tú estás en Cristo. ¿Cristo te justificó? Entonces por la sangre de Jesús y por la obra de Cristo, gloria, honra y paz eternamente y para siempre. Al judío primeramente,
al que era primero de comportamientos y al que no creía en Dios. Pero cuando cualquiera de los dos pudo recibir el perdón de pecados en la cruz, la sangre de Jesús, cualquiera de los dos tiene vida eterna. La Biblia es clara y es exacta. Por eso te pido revise 5 y 6 versiones. 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No, Dios no hace acepción de personas. Todos dignos de ser destruidos, pero para todos hay una opción. De tal manera amó Dios al mundo. Aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz como medio de ser justificado delante de Dios. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú te presentas con tus obras de justicia, las cuales son tapos de inmundicia delante de Dios, o te presentas delante de Dios por Jesucristo. La justicia de Cristo te presenta delante de Dios. Solo en Cristo hay complacencia. Tienes el respaldo del poderoso Dios y te presentas por Jesucristo. Versículo 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, alguien no tiene ley, entonces peca. Nada, no pasa nada para su cabecita. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Entonces van a morir y nunca se dieron cuenta de esto. Pero los que viven bajo la ley, bajo los mandamientos, entonces si fallan en una van a ser juzgados. Y la paga del pecado es muerte. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No, los que oyen la ley no son los justos delante de Dios, sino los que hacen la ley, los que cumplen los mandamientos serán justificados. Pero la Biblia enseña que ningún ser humano puede cumplir los mandamientos porque el corazón del hombre tiende de continuo al mal. Pero Jesucristo, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, que justificarlos, por cuanto era débil por la carne, porque no pueden cumplirla, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en los que estamos en Cristo. O sea, Cristo con su muerte, la paga del pecado de su muerte, cumplió la ley. Entonces, sabiendo eso, volvemos acá. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, perdón, el siguiente. Porque no son los oidores de la ley, el versículo 13, 2:13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, ningún hombre puede ser justo delante de Dios por su comportamiento, la Biblia es exacta y clara, sino por la sangre de Jesús. Mas por Dios estás en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30. ¿Crees en Dios? Entonces tú estás en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo Jesús, ¿Dios qué ve? Te ve santo, perfecto y sin mancha. Y tú me dices que crees en Dios y sigues diciendo que soy pecador porque todos los días peco. ¿O es que usted no peca? Lo repito porque me cayó el micrófono. Y tú me dices que crees en Dios y me dices, es que soy pecador porque todos los días peco. ¿O es que usted no peca? O sea, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, tú no puedes ver por fe, si no vives por vista. O sea, Cristo no limpió tu pecado, la sangre de Cristo no sirvió, Cristo no fue suficiente. No me digas que crees en Dios. No me digas que crees en Dios. No me puedes decir, una persona que me diga, el pecado es no creer en Dios y me dice, yo creo en Dios y tengo pecado. No puede. O sea, ¿qué me evidencia esto? Que es necesario que vengas a este grupo a escuchar la palabra. Y si no te gusta, entonces ve a la Biblia a escuchar la palabra. Y si no te gusta, ve a un lugar donde predique el verdadero evangelio, un salvo, no un pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, se quedaron ahí, pero no pasaron a siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tú sigues diciendo que eres pecador, pecadora, si tú sigues viviendo bajo los mandamientos y juzgando a la gente, déjame decirte que estás pisoteando la sangre de Cristo, estás menospreciando a Dios, nada que ver con Dios, y tienes el juicio de Dios encima, porque Dios no puede permitir que alguien pisotee la sangre de Cristo, porque fue la demostración de amor entregando a su Hijo. Tú entregas a tu hijo o a tu ser querido y a los demás les importa un carajo y tú contento. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo, menospreciar el amor de Dios para la humanidad. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que nadie puede ser justificado, pero Cristo cumplió la ley, tú estás en Cristo, entonces tú eres justo por la sangre de Jesús y porque Dios te metió a Cristo. Dice la Biblia exactamente y es muy clara, es clara, acá no hay de interpretaciones de nada. Es que allá interpretan así, verso, está estrictamente leído, por eso te pido abras tu Biblia, vea versiones y revises si no estoy hablando lo que está escrito. ¿Qué más dice versículo 14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, o sea, viven por sí mismos y no por Jesucristo.
Ok, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero siguen en sí mismos, en sus conductas, en que yo soy bueno en mirarse así. Y no miran a Jesucristo, pues al mirarse así la paga del pecado es muerte. Obviamente nada que ver con Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando las obras, los mandamientos. Que eso es lo que tiene tatuado en su corazón, dando testimonio a su conciencia. Se hace esto, entonces libre de culpa, y si hace esto, entonces culpable. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo, no por tus obras, sino por Jesucristo. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Punto. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Buenas noticias. Evangelio traduce buenas noticias. ¿Qué es? Nos va a juzgar Dios por las obras, todos dignos del infierno, pero más por Dios estás en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo, entonces Dios va a juzgar a Cristo por las obras. La sangre de Jesús lo cubre, la paga del pecado es muerte, Él cumplió la ley. Obviamente somos justificados y santificados por la sangre de Jesús. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No. Romanos capítulo 7, versículo 4. Hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. Dios no te mide por conductas, Dios no te mide por obras, Dios no te mide por mandamientos desde el día en que Cristo fue crucificado en la cruz. Romanos capítulo 7. No hemos llegado ahí, apenas estamos en el 2, pero desde ya te adelanto. Quiero terminar con el 2, ¿no? Versículo 17. Pues ayer lo revisé, pero es que hoy hay más, acá hay mucho, acá hay oro puro. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ok, de experto en conductas, de que eres cristiano, de que te portas bien o católico, sí, me porto muy bien. Y te apoyas en la ley, en los mandamientos. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, porque estudias la ley y los mandamientos. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Esto sí, esto no. Y confías en que eres guía de los ciegos, como otros saben menos que tú eres guía de esos que no ven. Luz a los que están en tinieblas, no saben por dónde van, pero yo tengo la solución para ti. Instructor de los indoctos, no tienes conocimiento, yo te instruyo. Maestro de niños, aún soy guía de los que hasta ahora están comenzando su vida espiritual. Que tienes en la ley la forma de la ciencia, el conocimiento y la verdad. O sea, que la ley es tu forma de vida, te entregas a los mandamientos, completamente tu vida es rendida a cumplir los mandamientos. La ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Sí, si tú vives bajo los mandamientos, estás hurtando. ¿Por qué? Porque si me dices por qué, es porque no has leído Santiago 2 del 8 al 10. O sea, si no sabes de lo que estoy hablando, no sabes qué dice Santiago 2 del 8 al 10, a lo cual te invito a que vayas para que entiendas de qué estoy hablando. Tú dices que no sea de hurtar, hurtas, debes cumplir los mandamientos, no puedes fornicar, adulterar. Y entonces tú, ¿por qué incumples la ley mintiendo, juzgando, robando, hurtando, asesinando, adulterando? Pero yo no he adulterado, sí. Vuelvo y te invito a Santiago 2 del 8 al 10. Si mentiste, adulteraste. O sea, tú dices que se deben cumplir los mandamientos, pero incumples la ley, entonces, ¿qué estás defendiendo? Dice acá, tú dices que no se adulterar y adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que me dices, pero ¿cómo así que no se deben cumplir los mandamientos? Y tú que exiges que cumplan mandamientos y no los cumples.